Esta es una producción de actualidadradio.com. Bajo el amparo del gobierno de Venezuela. Y básicamente en un libro, obviamente que tú y yo hemos comentado con anterioridad, de Gerardo Reyes, Alex Saab, la verdad, sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, lo que más preocupa al gobierno de Venezuela, al régimen de Venezuela en este momento, es que el hombre protagonista de los mayores desmanes que se hayan cometido contra el Tesoro Público de Venezuela está preso en Estados Unidos y va a oficializar, ¿verdad? Y se espera que sí lo haga, todas las trampas que han hecho para sacar de Venezuela el actual régimen desde hace más de 20 años, más de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de coimas, estamos hablando de comisiones, estamos hablando de saqueo, estamos hablando de cómo han depauperado a una nación tan rica. Y lógicamente, lo que se va a ver acá con la detención de este hombre es que va a quedar ya sentado en un tribunal norteamericano todas las andanzas de los bandidos que hay en Venezuela. Alex Saab, yo diría que hasta cierto punto, él lo que hizo fue lo que le pidieron que hiciera y cobró bien caro por ello. Pero no solamente él, la camada de bandidos que lo acompañaron en las tareas de saquear al país y todas las cosas que han ocurrido hasta ahora también van a salir a la luz pública. Fíjate que decía alguien que entrevistó Gerardo Reyes del gobierno de Estados Unidos que tienen ya 40 testigos preparados para el caso de Alex Saab, que tienen pruebas, que tienen documentos, que tienen información, grabaciones, tienen de todo para caerle a él encima. Ahora, Alex Saab obviamente tiene una amenaza, porque la familia de él está igualmente amenazada. Está en Venezuela, la familia, no está en Colombia. No, se la habían llevado para Rusia y yo no sé dónde declaró ella ayer. En Caracas yo leí que exacto. ella celebró una rueda de prensa ayer en Caracas. Sea en Caracas o en Rusia que esté, la familia de él está en peligro, porque desde luego, mira lo que le acaban de decir a la familia de Roberto Denis. Roberto Denis es un periodista de Armando Info que ha contribuido Armando Info a toda la investigación que ha salido, los Panama inicialmente Papers, revelaron los Pandora Papers y todas estas cosas. Entonces, lo que está planteado, y como voy otra vez a las palabras que tú decías al principio, venimos oyendo desde hace tiempo todas las cosas que pueden pasar y que este hombre ha hecho, pero no, hay mucho, pero mucho más. Hay que ver que este hombre que salió de la nada es uno de los hombres más ricos del mundo en este momento, pero con la libertad que se movía, en donde estaba actuando desde un principio como una ovejita que no hacía daño, ¿verdad? Que se acercó a Miraflores, logró hacerse de aliados como Piedad Córdoba y gente que por todos los medios lo llevaron a la masa del poder en Venezuela. Como decía Gerardo en el libro, precisamente decía, hacía falta harina, llamen a Alex Saab. Hacía falta gasolina, llamen a Alex Saab. O sea, él era el ministro de la economía en Venezuela realmente, porque manejaba no solamente el dinero, pero era un ministro con un sueldazo increíble. Un hombre que se daba el lujo, bueno, de no solamente de tener, como tuvo, amantes por todas partes, le daba a la ex esposa le daba millones de dólares para que lo dejara tranquilo. Y después tenía flotas de aviones, ya no iba en aviones fletados, sino simplemente él tenía sus propios aviones y se manejaba de esa manera. Pero además de eso están los socios que él tuvo y los que lo ayudaron a llegar a él al poder. Pero yo repito, el blanco, definitivamente acá, es el régimen de Venezuela con todos los desmanes que han cometido y cómo han saqueado un país de la manera que lo han hecho. De la manera más grotesca, descarada. Y fíjate tú lo que hacen. Cuando se traen a Alex Saab para acá, inmediatamente meten presos a los directivos de circo que no tienen nada que ver. Con corrupción la tienen ellos, pero ponen a los empleados de circo en Venezuela, que dicho sea de paso, de los 6, 5 son ciudadanos norteamericanos. Y el otro tiene green card, es residente legal. Exactamente. Y ellos, lógicamente, los sacan de la casa y los llevan otra vez a la casa. O sea, esa es la manera como ellos actúan. Simplemente meten presa a la gente para extorsionar. Actúan como una pandilla, son unos mafiosos, son unos gánsteres. Así mismito, Ricardo. Mira, ojalá que si no es que se declara culpable y colabora con Estados Unidos, y yo creo que de la única forma en que recibiría algún alivio que le permitan
declarar, o sea, que le reduzcan la pena carcelaria que le pueden imponer es si colabora. Correcto. Porque si dice me declaro culpable pero no digo nada, le van a meter encima todo el peso de la ley. El total de condenas, estaba leyendo yo, puede llegar a 160 años si son correcto. consecutivas, ¿no? Así es. Entonces, de la única manera que él se libera de una pena tan draconiana declarándose culpable, sí, se declara culpable y colabora, da información, pero hay que ver si va a ocurrir eso. Aparentemente es tan contundente el peso de la prueba que tiene la fiscalía que se dice en círculos legales especializados en este tipo de delito que es casi imposible que lo declaren inocente. Hay otra cosa, Ricardo. Aquí a quienes están realmente, si tú te pones a verlo, como lo veríamos nosotros, es que el juicio no es a Alex Saab, es al régimen de Venezuela, porque básicamente eso es lo que está planteado y por eso es que el régimen de Venezuela está preocupado, porque no basta con todo lo que se ha denunciado. Mira, como te digo, hay publicaciones, entre ellas la que te estaba mencionando. La de Gerardo, el libro de Gerardo Reyes. Sí, pero ha habido más información que ha salido desde hace tiempo y ni coquito le ha picado al régimen de Venezuela. Pero claro, cuando el protagonista ya está en manos de Estados Unidos, ahí sí les preocupa, porque eso va a quedar grabado, va a quedar ya sentado en libros, ya va a quedar en tribunales y no va a haber la menor duda ante el mundo de lo que está haciendo el régimen de Venezuela en este momento y desde hace más de 20 años. Y que no solo roba, mira, yo creo que una de las cosas que tiene que salir de todo este proceso judicial, de toda la información que van a tener los medios de comunicación, no tiene que ver solo con el lavado de dinero a través de empresas fantasmas aquí en Estados Unidos, en Hong Kong, en los Emiratos Árabes Unidos, en distintos lugares del mundo. Es de la forma en que hicieron plata a estos degenerados, dándole alimentos de mala calidad, mercancía podrida al pueblo venezolano que sufre de hambre, que yo creo que eso es una bajeza, es de una vileza diabólica, satánica, y ojalá que, yo creo que ya después de tanto tiempo de estar los narcochavistas, castristas en el poder, es más que evidente que son unos delincuentes y que el resultado de su desgobierno en Venezuela ha sido un éxodo sin precedentes en toda la historia de América Latina, supera incluso a los éxodos de Cuba, los éxodos después como consecuencia de las guerras centroamericanas. Hay gente que sigue defendiéndolos, gente de izquierda, ahí mismo en España. Por ejemplo, el partido Podemos ha sido como el partido chavista de España. Y ojalá que salga toda esta información, no solo de dónde colocaron el dinero, cómo movieron el dinero de un lado a otro, sino de esa canallada de entregarle al sufrido pueblo venezolano carne podrida. Mira, al margen de eso, que obviamente, mira, por ejemplo, estaban disque enviando leche. Que por cierto, hay que aclarar que las bolsas CLAP, eso no es gratis. ¿Tú sabes lo que quiere decir CLAP en inglés, por cierto? Es una palabra, ya no se usa tanto. El CLAP es la palabra en inglés, ¿no? Se deletrea igualito que las siglas de, ¿cómo se llama? Comités de alimentación. Exacto. Comités locales de alimentos y producción, creo que se llama. Se escribe CLAP. En inglés, la palabra CLAP es una forma algo vulgar de decir una enfermedad venérea. Y es exactamente eso. Exacto. Quiere decir gonorrea. Exacto. Por ejemplo, en la Marina, que alertan tanto a los miembros de ese cuerpo armado de no tener relaciones con damas en ciertos lugares del mundo. Pero es cierto lo que tú dices. Y es eso. Esas no son bolsas gratis, el pueblo las tiene que pagar, pero fíjate tú, comprobaron, por ejemplo, la leche, lo que te decía, era harina, e incluso
lo llevaron a la Universidad Central para hacer exámenes de los productos alimenticios que llevaban en las bolsas CLAP y demostraron que todo era realmente de pésima calidad. Pero fíjate tú, eso es una parte del robo, del saqueo. ¿Tú sabes lo que es lo de las famosas casas que hicieron? En Ecuador se comprobó que no existieron tales casas y tuvieron el descaro de pasar facturas y el gobierno estaba patrocinando esas facturas en Venezuela con gente en Ecuador que decían que llevaban materiales de Ecuador a Venezuela para construir 1,000 y pico, 2,000, 3,000 casas y las casas nunca existieron. Entonces, pero la factura sí. Incluso compañías que supuestamente fabricaban cabillas, que fabricaban tornillos, que fabricaban cemento, esas aparecían en la factura. Y ni un tornillo de eso llegó a Venezuela, pero las facturas cobrando esas casas aparecían por todos lados. Claro, se las repartían entre los funcionarios del gobierno de Venezuela y obviamente la gente de Alex Saab. Y como esta gente estaba comprometida en no abrir la boca, pues pasaron años saqueando diariamente al país y eso pasó ante los ojos de todos los funcionarios del gobierno. O sea, por eso es que están preocupados en el gobierno de Venezuela, porque ya hay pruebas de cómo han saqueado. Ni siquiera es vendiendo comida barata y comida de mala calidad, sino robando, metiendo las manos dentro del cofre para llevar y metérselo el dinero en los bolsillos. Son como una plaga de langostas. O sea, le venden el oro a los turcos. A la dictadura turca. Yo opino que en Turquía hay una dictadura, por lo menos hay un autócrata. El dinero del petróleo se lo robaron mientras duraba el dinero. Acabaron con el aparato productivo de la internacionalmente y destruyeron la industria, la infraestructura petrolera prestigiosa. Aramco y PDVSA eran los modelos de empresas estatales que explotaban el oro negro. Aramco sigue siendo la de Arabia, la de Arabia Saudita, que por ejemplo son unos degenerados los que mandan en Arabia Saudita. La familia real indudablemente es gente vil. La familia real saudí es gente vil. Yo estuve 6 meses en Arabia Saudita y son depravados, canallas, sinvergüenza. Pero yo te voy a decir una cosa, no existe la pobreza, algo queda un chorrito para la gente. Que sepa yo, ya te digo, estuve 6 meses allí, yo vi que la gente no vive mal. No hay los arrabales en que siguen atrapados millones de venezolanos después de tantos años de chavismo, ¿no? O sea que casi siempre en los países petroleros se entroniza una cúpula de poder, una cúpula de gobierno que roba, pero por lo menos hay algunos que roban menos y que no le venden mercancía podrida a su pueblo. Como ¿Tú crees que va a hablar el tipo este? ¿Tú crees que...? Sí, yo creo, él dice que no. Él dice que no va a traicionar a Maduro. Dice que no, pero él tiene que calcular, como dices tú, 160 años. Pongamos que 50 años, vamos a rebajarle la... O 20. Sí, exacto, pero imagínate tú, él tiene ahorita 50 años, o sea, ¿cuándo va a disfrutar del dinero que le va a quedar? Porque en algún lugar tiene escondido el dinero, que obviamente para salvarse eventualmente. Pero él tiene que hablar, él tiene que decir algo. Mejor dicho, confirmar lo que ya se sabe, porque hay documentos, Ricardo, hay documentos que comprueban lo que él y sus socios hicieron. ¿Y qué pasa con estas negociaciones de México? ¿Están suspendidas? Eso es un disparate. ¿Con la posibilidad que se reanude o ya fueron canceladas? Ya... Sí, me llama la atención la desesperación. Totalmente. Sí. ¿Sabes qué me llamó la atención cuando leí esta mañana que la oposición estaba rogándole, pidiéndole al gobierno que volviera a la mesa de México? ¿Para qué? Por Dios. Eso es un chiste. Eso es un chiste, que me perdonen los que están de acuerdo con esas negociaciones, pero eso no es negociación. ¿Qué han logrado hasta ahora? Simplemente aceptarle y decirle sí a todo lo que ha dicho el gobierno. Eso por una parte. O sea que eso, primero y principal, yo no le veo futuro a eso, ninguno, porque el gobierno de Venezuela no negocia, simplemente impone. Y ellos no van a salir de allí diciendo vamos a hacer elecciones limpias, vamos a hacer esto. No, todo lo que van a hacer se van a perpetuar en el poder. Exactamente, ellos no van a ceder nada y eso lo sabe la oposición. Y ahora están saliendo acusaciones contra la oposición también sobre casos de corrupción. Entonces la cosa se complica más todavía. Yo lamento tener que pensar que por ahora yo no veo salida, de verdad, porque con lo que está pasando, ahora el gobierno de Maduro va a apretar más la tuerca.
más todavía hacia la oposición y ya vimos cómo... ¿Cuál sería una salida? Mira, yo la solución que vería, en primera, que se vayan los chavistas del Claro. poder. Preferiblemente que tengan que enfrentar la justicia venezolana. A mí me gustaría ver un futuro para Venezuela en que estos pillos, estos degenerados como este señor Saab, como el otro delincuente también de ascendencia siria, que capturaron aquí mismo en Miami, ¿te acuerdas? Hace poco. Sí, correcto. Involucrado en el lavado de dinero, que todos ellos tengan que enfrentar la justicia en una Venezuela libre. En una Venezuela y allí ante sus compatriotas, que se denuncien todos estos atropellos que han cometido y que se les impongan condenas ejemplarizantes. Ojalá eso pudiera. No sé si eso se va a lograr. Estos regímenes se perpetúan Exacto. en el poder, lamentablemente. Mientras tanto, aunque no caigan por esto, yo creo que es importante que periodistas como tú, informados y entregados a la causa de la libertad, continúen denunciando a todos estos sinvergüenzas. Y que se sepa, y que por lo menos el que quiera colaborar con ellos, el que quiera seguir con el cuento ese de una ultraizquierda romántica que lucha por los intereses y el futuro de los de abajo, que esa gran mentira, ¿no? Esa enorme farsa. Mentira, que por lo menos esté la información esa disponible. Los que quieran escuchar, que escuchen. Los que escuchen y sigan apoyando eso, que sepan que son unos inmorales, unos sinvergüenzas, unos hipócritas, unos desvergonzados, que lo único que se merecen es el desprecio y el rechazo. Ojalá, mira, y se pueda crear algo que dé salida al país, pero en este momento ellos tienen las armas, tienen el dinero, tienen el control de toda la economía del país, y aunque son rechazados por muchos países del mundo, ellos todavía siguen el ejemplo de Cuba. Y lamentablemente eso es lo que son apoyados por algunos sí. Socios muy poderosos. Por ejemplo, el mismo gobierno dictatorial de China comunista. El régimen Rusia. de La Habana, que es un régimen ya enclenque y que creo yo se tambalea, pero que sí ofrece servicios de lo mejor que sabe hacer ese régimen comunista de Cuba, que es la represión, el espionaje, el aplastar a los disidentes. Y tienen el apoyo de Rusia y tienen el apoyo de Turquía, por ejemplo, que Turquía a veces la sacamos del cuadro, ¿no? Y Turquía tiene algún día, el gobierno turco, no el pueblo turco, ¿no? Asumir la responsabilidad de que está apoyando a esta nefasta dictadura que no solo oprime a Venezuela, sino mira todos los problemas que ha causado en el continente, un éxodo masivo que ha inundado a los países vecinos de Venezuela y algunos no tan cercanos como Chile, ¿no? Exactamente. Mira, ojalá y haya algún cambio, pero en este momento con las condiciones que están planteadas, hay que seguir pensando que si se cuenta con el apoyo de Estados Unidos como hasta ahora se ha visto, y otros países, Colombia, que la Colombia que vemos hoy día, cómo ha metido la mano por Venezuela, de verdad que ellos han sufrido el embate de lo que está pasando en Venezuela y de la manera más despiadada, porque imagínate, tanta gente que está allí asilada y refugiada, es producto de lo que está pasando en Venezuela. Ojalá y que este apoyo no se caiga y que algún día surja en Venezuela misma, ¿no?, una manera de despedir esta atrocidad que está ocurriendo en el país de Bolívar. Julio César, muchas gracias por compartir conmigo y con los radioescuchas. Siempre es un placer, Ricardo. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.